Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo desde la distancia para esta gran comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Una vez más, me permito darles una cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, bajo el auspicio de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia, también en Colombia. Bueno, este programa está siendo en este momento transmitido a través de la frecuencia radial 1400 AM y también a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los colaboradores por hacer posible esta y todas las transmisiones. Y bueno, nos seguimos uniendo en oración y acción también para poder llevar todo esto que llevamos en el corazón y todo esto que el Señor inspira en cada uno de nosotros para poder seguir adelante, bueno, iluminando con la antorcha del Evangelio desde el testimonio cristiano coherente en medio de nuestras realidades concretas. Hoy vamos a hablar de un santo muy especial para mí, a propósito de que el pasado 26 de junio la Iglesia Universal recordó y celebró la partida al cielo de San José María Escrivá de Balaguer. Y desde una experiencia personal, desde mi visión o desde mi misma experiencia, valga la redundancia, como mujer, mamá y esposa, he podido encontrar en esta vida y en esta enseñanza un gran valor para poder encontrar a Cristo en todas las realidades concretas de mi vida. Y yo siento también que San José María Escrivá de Balaguer es el santo de estos tiempos y sobre esto vamos a ir hablando. Quiero hacer hincapié que no soy miembro activo del Opus Dei, es decir, no pertenezco a ninguna de las agrupaciones del Opus Dei, simplemente este conversatorio y esta reflexión que les voy a dejar aquí por estos medios, pues es a modo personal desde una experiencia. Y esto pues también es muy atractivo porque justamente la santidad universal es un signo de esperanza y también desde esa universalidad todos estamos llamados a ser partícipes de ese carisma, de esas enseñanzas. ¿Para qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En reiteradas ocasiones aquí he hablado sobre la Gaudete et Exsultate, que es la exhortación apostólica que nos deja el Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y esta exhortación apostólica que nos lanzó el Papa Francisco en el año 2018, creo que es una renovación del Concilio Vaticano II y todo lo que allí quedó expreso y que evidentemente en su tiempo, movido por el Espíritu Santo, pues está suscitando en los corazones ese anhelo de santidad. Básicamente, la enseñanza que nos deja este santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, pues es la santificación de nuestra vida en medio del mundo.
santificación en el trabajo, santificación en la familia, en nuestra vida profesional, ahí donde hacemos vida. Pero más allá de eso, más a profundidad, San José María lo que también nos viene a enseñar, y es algo que está muy vivo, es la filiación divina, es decir, sentirnos en cualquier circunstancia que estemos hijos amados de Dios. Esa filiación divina tiene un sentido teológico importante que nos ayuda también a avanzar en nuestras tareas y en la misión que cada uno tiene, ¿no? Pero hacerlo desde esa luz que muchas veces no es la luz que el mundo muestra, sino esa luz de Cristo que vamos viviendo cotidianamente, y sobre esto quiero hablarles. El tema de la santidad es un tema que se encarna en nuestras vidas como una gracia, porque todos estamos llamados a la santidad. Y vivirlo, comprenderlo o digerirlo es un proceso. Es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero es muy difícil cumplirlo porque todos somos pecadores, todos estamos llenos de miseria, todos estamos llenos de heridas. Ya hemos hablado aquí en varios programas sobre cómo sanar las heridas a la luz de la palabra de Dios. Todos tenemos pues nuestras historias personales, familiares, comunitarias. Todos también pues vivimos dificultades, y justamente la santidad consiste en sonreírle a esa dificultad, y eso es algo que no podemos hacer por nuestros propios méritos. Necesitamos de esa filiación divina y necesitamos cada vez con más urgencia de esa práctica de la vida sacramental con conciencia de lo que estamos haciendo, recordando que el Sagrado Corazón de Jesús sigue latiendo de forma viva. Recordamos también el pasado 27 de junio esta devoción tan bonita del Sagrado Corazón de Jesús, en donde Jesús, ya también hemos hablado sobre esto, Jesús nos muestra su corazón vivo, pero ahí en nuestra realidad concreta. No es una devoción para practicarla, no es algo que queda aislado, sino que es una realidad que se encarna en nosotros desde el amor. El amor. Y desde ese sentido, pues, San José María nos enseña que es Cristo que pasa por nuestra historia. He conocido a este santo, queridos amigos de la iglesia, en una etapa de mi vida en donde a lo mejor presentaba ciertas confusiones o poca claridad, luego de algunas trayectorias difíciles, pero evidentemente iluminadas desde esa realidad teologal que hay en la familia, algo muy importante. Y es muy bonito porque cuando nosotros recitamos el credo de los apóstoles, nosotros decimos, creo en la comunión de los santos. Esto quiere decir que vivimos en esa comunión en Cristo. O sea, por el amor de Cristo estamos todos sí, en esa comunión, en esa fraternidad, en esa unidad verdadera. Y los santos y los beatos nos se van mostrando sigilosamente en nuestras vidas en determinadas circunstancias para mostrarnos algo, para enseñarnos algo, para iluminarnos el camino. Y es muy bonito cuando uno lo siente, cuando uno siente que realmente no es que han dejado un legado, o no es que solamente van a llegar para interceder ante una situación, sino que también van a dejarnos su enseñanza evangélica para nosotros poder llegar a la santidad. Esto último es lo más importante. De manera que en esta comunión pues hay un gran sentido teologal, y hacia ese camino quisiera que todos pues lleguemos y nos encontremos en ese camino que nos dirige evidentemente a esa verdad que vamos descubriendo paso a paso y a su ritmo, porque cada uno tiene sus procesos. Pero puedo decirles que ha sido algo muy bonito porque, y quiero hablar de él porque a modo de testimonio y a modo de agradecimiento también, porque realmente, como me ha sucedido con otros modelos de santidad, y estoy segura que le sucede a ustedes también, este santo irrumpió en mi vida de una manera tan real que me sacudió pues desde el alma, ¿no? Y eso fue como de una forma muy abrupta al principio, pero luego fue cursando paulatinamente en un proceso, ¿no? Algo así como si fuese pues
un maestro que va enseñando poco a poco, un padre que va enseñando poco a poco. El amor del padre es así. Y bueno, yo en ningún momento de mi vida, en la escolaridad, en los grupos eclesiales, había vinculado con el Opus Dei, no tenía idea de la enseñanza de este santo en absoluto. Y fue un momento en el que un sacerdote conocido, hace un par de años, me regala este librito, que es el ABC, pues, ¿no? De San José María, que se llama Camino, en donde se nos muestra un camino. Y este librito resume sus pensamientos, algunos de sus pensamientos, y bueno, me lo agarré muy para mí, ¿no? Porque sentí que Dios me habló, evidentemente, a través de este librito. Y así paso a paso fui conociendo pues algunas de sus lecturas, sus homilías. El libro Es Cristo que pasa es espectacular porque allí pues en sus disertaciones él nos va contando que Cristo pasa y se hace humano, convive en medio de nosotros. Y bueno, pude incorporarme a algunas biografías sobre su vida. También pude conocer algunas reflexiones del actual prelado del Opus Dei y bueno, Monseñor Ocaris. Y así, poco a poco, he ido a través de la lectura y la experiencia conociendo lo que nos enseña San José María, el fundador del Opus Dei. Muchas veces, queridos amigos, nosotros caemos en la tentación de criticar sin conocer. ¿Y por qué les digo esto? Porque no todo en el camino espiritual, que está lleno de rosas y espinas, muchas veces las espinas pues nos van a doler, pero nos van a hacer también caer en la tentación de pecar, en el sentido de repetir muchas cosas sin realmente comprender lo que es la vivencia. En este sentido, todas las comunidades eclesiales, de una u otra manera, van a estar llenas de rosas y de espinas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores, como seres humanos nos equivocamos. Y el gran defecto nuestro es quedarnos solamente en la espina y no disfrutar o no percibir el color y el olor de la rosa. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque justamente esto es lo que me hace estar aquí, algo que cuesta mucho, eh, conversando con ustedes. No pretendo de ninguna manera ser directora ni guía espiritual de nadie. Simplemente estoy compartiendo una experiencia a modo de inspiración y pues también desde estas experiencias pues buscar compartirlas. ¿Para qué? Para que las personas también sean partícipes de esas vivencias, así como lo he sido yo a través de otros, ¿no? Recordemos que es Cristo que pasa a través de nosotros y eso nos lo enseña San José María. Pero en este tema de la experiencia comunitaria, gracias a Dios, como les decía, este trabajo pastoral en los medios de comunicación me ha permitido de una u otra manera vincular sin darme cuenta y sin buscarlo, sin que haya sido impuesto y sin yo tampoco colocarme allí, yo quiero estar aquí, no, sino que ha sido un camino, como nos enseña San José María, que ha cursado libremente desde la libertad que Dios me da para transitarlo, desde la voluntad que se fortalece en la suya, que Dios me da también para poder levantarme y seguir adelante en estos menesteres. Bueno, he podido entonces conocer o vincular desde este trabajo pastoral con muchas comunidades eclesiales. Desde esa eclesialidad, pues también he vivido alegrías, he también llorado mucho, claro que sí, porque cuando uno descubre heridas, pues también muchas heridas nuestras se destapan, es la naturaleza humana. Dentro de esas comunidades eclesiales hay errores, hay envidias, hay codicias, esa es la humanidad. ¿Y qué es lo que Dios nos pide entonces en este camino de santidad? No quedarnos sentados ahí callados y no denunciar cuando sea necesario lo que necesita ser denunciado, tampoco quedarnos allí pues conformistas, tampoco hacer lo que nos digan, sino que avanzar con naturalidad y con espontaneidad. Y en esa naturalidad y en esa espontaneidad está justamente nuestra experiencia de vida cristiana. Y eso lo aprendí de San José María Escrivá de Balaguer. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con el error. Y entonces un comentario, un error de una persona ya se etiqueta y entonces se dice, bueno,
por poner un ejemplo, el Opus Dei es así, o los focolares es así, o te hacen esto, o las siervas de no sé qué cosas son así, o esta comunidad religiosa es así, o estos son unos fanáticos, esto, bueno, por supuesto, o la renovación carismática católica, miren los errores que cometen. Todos vamos a cometer errores y no todo enlaza o no todo es útil, no sé, por utilizar alguna palabra, útil espiritualmente para todos. Por eso es que tenemos que conocer. También he pasado por la renovación carismática católica y también pues he recibido de allí, pero también veo que a lo mejor hay algunos errores, a lo mejor falta un poquito de formación, pero bueno, no sabemos si esa dinámica pues puede llegar a tal o cual persona. En fin, cuando una persona está pasando por un proceso de salud importante, no necesita que le den un discurso, eso lo he dicho muchas veces, necesita que la abracen, que la contengan. No necesita una clase de teología para esto, ni tampoco que le hablen de un santo, simplemente decir estoy aquí. Y con la estampita, pues bueno, perdón, se le entrega la estampita y esa persona por inspiración pues decidirá si conoce esa vida o no y el santo intercede. Hay que dejar que la gracia fluya, pero en libertad. Esa libertad cristiana, queridos amigos, la aprendí de San José María Escrivá de Balaguer. Cuando me llegó ese libro y comencé a leer los pensamientos y cuando me leí Cristo que pasa y cuando comencé a profundizar en su biografía y también comencé a vincular con algunos miembros de la obra, claro que sí, sin pertenecer allí, pues vi las luces y sombras que hay allí desde una necesidad profunda también de iluminar, desde un compromiso profundo de ser iglesia y entender que todos cometemos errores, que no se trata del Opus Dei, que no se trata de las siervas del Santísimo Sacramento, que no se trata de las focolares, que no se trata de Cristo. Y que cada comunidad se agrupa para justamente desde esa experiencia comunitaria llena de luces y sombras encontrarse con Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que descubrir. Pero ¿cuál es lo impactante en torno a mi testimonio de San José María Escrivá de Balaguer? Y se los voy a contar con toda responsabilidad, no queriendo representar a ninguna institución, sino a modo de Isabela Orellana, esposa, mamá, laica y profesional. ¿Qué fue lo que me sacudió y lo que me impactó y lo que me hizo avanzar en torno a este testimonio de San José María, el santo de la vida cotidiana, el llamado a la santidad en el mundo actual? Entender que desde esa postura, desde donde estoy, donde Dios me puso como mamá, como esposa, yo estoy llamada a ser santa, no necesito estar en un museo. Santa, sí, estoy llamada a ser santa y en un principio me costó, no lo comprendía, pero el testimonio más importante desde el corazón que deseo compartir con ustedes es que San José María me enseñó a descubrir mi identidad. ¿Y por qué les digo eso? Porque en esa búsqueda, vamos también a toparnos con algunos errores y esos errores vienen también de nuestras propias heridas. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, naturalmente y voluntariamente me incorporé y me incorporaron también, no fui obligada de ninguna manera, en algunas comunidades religiosas y buscaba aquí, buscaba allá y no terminaba de encontrar, ¿no? Pero yo soy laica. Y en esas comunidades religiosas, pues hay de hay todo tipo de personas que a lo mejor están dedicadas a la vida contemplativa. Estoy hablando de laicos, porque la vida contemplativa es muy importante. Pero San José María nos enseña a contemplar en la cotidianidad. Entonces, necesitamos de la oración contemplativa y necesitamos del sacrificio también de la oración de las hermanas carmelitas, de todas las congregaciones que están allí de verdad, y algunas pues viven en claustro, pues bueno, todo eso sostiene a la iglesia. Pero no podemos confundir cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión. Entonces, muchas veces en esa búsqueda nos confundimos, a veces nosotros mismos, por nuestra misma confusión o proceso. También hay personas que no estoy diciendo que sea con mala intención, a lo mejor con buena intención, pues también nos confunden, en fin. Pero muchas veces cuando nos adherimos a esos grupos, cometemos el error de olvidar nuestra principal misión, que es ahí en el mundo, para los laicos, en el trabajo donde estamos, de dejarnos también eh, a lo mejor inundar de una sobrecarga que no nos compete, de miedos, de presiones,
Nos dejamos coaccionar, también eso puede suceder, porque cuando una persona llega débil, pues y le dicen, mire, si no haces esto, o si no haces lo otro, o si no vas a la adoración eucarística durante tantos días, pues no te vas a salvar y no te vas a sanar. En fin, tenemos que discernir mucho en torno a cómo vivir el camino cristiano desde una manera coherente. Y no estoy queriendo decir que tal o cual persona en tal o cual congregación lo haga con mala intención, no sé si con buena intención. El punto es que nosotros con libertad descubrimos el gran poder de Cristo en la Eucaristía, que Él sigue vivo en medio de nosotros, que Él está presente en esta transmisión, que nos lleva de su mano y que cada uno tiene su misión en la vida. Entonces muchas veces, le pongo el ejemplo y retrocedo en torno a lo que realmente impactó esa enseñanza de San José María. Él me ayudó a descubrir mi identidad. ¿Quién es Isabela para Dios? Porque siento que antes no me conocía en esa búsqueda. ¿Por qué no me conocía? Porque no conocía a Dios. ¿Y porque no había comprendido que yo puedo vivir la experiencia de Cristo en mi casa, abrazada con mis hijas en un momento de alegría o también en un momento de tristeza y de reflexión? No necesariamente, entonces la oración se convierte en una experiencia de encuentro en lo cotidiano, en lo que vamos haciendo. No necesariamente para estar con Cristo o encontrarlo tengo que estar encerrada rezando arrodillada. Está muy bien, necesitamos esos espacios de silencio, necesitamos arrodillarnos en nuestro cuarto, en donde estemos, en nuestra habitación, donde nos inspira, necesitamos la vida sacramental para poder sostenernos. Pero más allá de eso, Dios está aquí en nuestro corazón y en nuestra cotidianidad. Entonces, gracias a este gran santo de la Iglesia Católica, descubrí quién soy. ¿Quién es Isabela para Dios? Isabela no es una cualquiera para Dios. Isabela cuenta para Dios, porque todos contamos para Dios. San José María decía, de 100 almas me importan las 100, es decir, no queda ninguna por fuera, yo no juzgo a nadie. Dios lo que quiere es la conversión. En ese descubrimiento de mi identidad como mujer, como mamá, como esposa, como laica, pude también entonces avanzar y decir, bueno, realmente este modo de vivir la espiritualidad y el cristianismo a lo mejor no se adecúa a lo que mi vida está pidiendo porque yo no soy religiosa, por poner un ejemplo. Porque antes de haber conocido a San José María, pues tuve contacto con algunas congregaciones religiosas. Pero a lo mejor la forma como vivía en la espiritualidad o lo que Dios me estaba pidiendo, pues no iba acorde a lo que yo debía hacer. Entonces por eso llegan las trabas y por eso llegan las contradicciones y por eso llegan las calumnias, porque ¡pah! Dios nos lanza para otro lugar para seguir avanzando donde Él quiere y no quedarnos ahí pegados en lo mismo, cada uno según lo que le toque. Entonces, en esas comunidades probablemente haya personas que están, cuyos hijos de una edad a lo mejor más avanzada, cuyos hijos están ya mayores, y entonces, bueno, tiene poca participación de jóvenes, o si tiene mucha participación de jóvenes, pues entonces también no se adecua a lo que yo estoy viviendo. En fin, no se trata de decir que el Opus Dei es esto, que las siervas son lo otro, que el Reino Christi es lo otro. No, es Cristo. Y cada una de esas agrupaciones está formada por seres humanos. Y cada una de esas agrupaciones tiene eclesiales, evidentemente. Tiene un valor grandísimo, grandísimo. Entonces, no nos quedemos en la espina, no nos quedemos en lo que no nos sirve, no nos quedemos en la crítica, tampoco nos quedemos en el silencio, porque sea lo que nosotros tenemos que decir oportunamente, no modo de chisme, de murmuración, sino oportunamente, para que las cosas funcionen mejor y por el bien de las almas, pues lo decimos, no nos podemos quedar callados, pero siempre teniendo en cuenta que somos seres humanos, que vamos a equivocarnos y cómo nosotros podemos reaccionar cristianamente ante la contradicción, ante la codicia, ante, bueno, las flagelaciones espirituales o morales que podamos vivir, las injusticias, y eso forma parte de la vida cristiana. ¿Cómo encaramos nosotros esta realidad? Ayer, justamente, y me viene a la mente este testimonio, estaba en un lugar porque tenía que arreglar un computador, y llega una señora, y la señora de pronto se puso brava, venía con una carga no sé de dónde, venía molesta y yo me estacioné al lado de la señora un poquito, según ella, muy pegada a ella. Y la señora se bajó, abrió y empezó a gritarme. Me dijo que no sabía manejar, que me estacionara mejor.
Y ustedes saben lo que hice, lo que me vino a la mente, en la carita de San José María Escrivá. Fue algo increíble. Es como que sí, no sé, su vida, su enseñanza me hubiese abrazado, porque a veces quedarse callado no es ser tonto. Y dentro de mí dije, no vale la pena. O sea, yo no sé ni cómo se llama esta señora. Esta señora realmente está pasando por un momento difícil, porque si una persona grita en la calle, otra persona que no conoce en ese estado de euforia, pues no la está pasando bien. ¿Algún problema tiene? ¿Cuál es mi actitud cristiana? No quedarme ahí. ¿Me va a afectar en algo el grito de la señora? ¿Va a beneficiar en algo si yo le contesto y genero una pelea? Seguí adelante. Entré a la tienda, entregué mi computador y vi que la señora entró también con la misma tónica hacia los empleados que estaban allí recibiendo los equipos. Y entonces yo dije, wow, qué bonito es comprender que tenemos que ser dadores de paz, dadores de esperanza, dadores de cosas buenas y no quedarnos en la oscuridad y en la sombra, en todo aquello que nos sirve. Y cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que decir algo oportunamente, tenemos que llegar a donde tenemos que llegar, hablarlo, decirlo, encararlo y evitar la murmuración por detrás, porque Dios no tampoco nos pide que nos quedemos callados. En lo personal, a mí me cuesta mucho quedarme callado y por eso pues Dios me utiliza para estos medios para hablar de Él. Pero muchas veces, en determinadas circunstancias, tenemos que aprender sobre el valor del silencio, el valor de la espera, el valor de la escucha y saber cuándo, con quién, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que plantear lo que llevamos dentro para que todo sea iluminado de una forma oportuna y para nuestro bien y para el bien de las almas. Voy a hacer una breve interrupción, discúlpenme, pero voy a contestar aquí a una de mis hijas que me está escribiendo y ya le contesté. Bueno, entonces, este es el mensaje. El mensaje es la santificación en la vida cotidiana y quise compartir este testimonio porque realmente gracias a San José María pude redescubrir o tal vez descubrir para qué he venido al mundo. Y entonces aquella tarea cotidiana que se puede volver monótona o aquella contrariedad, pues tiene otro sentido cuando lo asumo cristianamente y cuando lo miro con esperanza y lo miro de una forma, no un positivismo del mundo, como bueno, no, esta frase que a mí no me gusta mucho, don't worry, be happy. No, eso no, creo que más allá de eso, creo que estamos llamados a ver la realidad con esa esperanza en Cristo, pues, ¿no? Esa esperanza que transforma y se deja transformar. Esa esperanza que se reconoce nada, pero desde esa nada puede ser levantada para bien. Y cada una de las personas que me escucha tiene una misión, cada una de las personas tiene algo que cumplir, cada una de las personas que me escucha pues está en un lugar determinado haciendo lo que debe hacer. Y eso es justamente el llamado a la santidad. Un santo es una persona que no se va a caer. Un santo es una persona que se levanta una y otra vez, a pesar de la adversidad. A veces se levanta sin ganas, pero lo hace consciente de que de la mano de Dios va a seguir adelante. No podemos creer en mentiras, no podemos creer en el facilismo, no podemos creer que la vida es solamente disfrutar. Dios nos quiere alegres, pero de esa felicidad que se deja transformar, de esa felicidad que comprende qué es lo trascendente en nuestras vidas, qué es lo que realmente nos deja frutos, qué es lo que realmente nos edifica. Ahí está el mensaje. Y entonces, bueno, conocí a este santo y realmente me quedé pues muy pegadita allí. Y bueno, yo pido a Dios que pueda seguir sirviéndole desde esas enseñanzas, desde ese carisma. Y bueno, si Dios me llama también a servir dentro de la obra, dentro del Opus Dei, pues bueno, así lo haré. Si ese no es el camino de Dios y si Dios me llama, pues ahí también a estar, porque es que el Opus Dei, justamente la enseñanza que nos deja San José María es estar en el mundo, en el trabajo, en la casa, donde estemos, enfermos, sanos, ahí vivir nuestra realidad concreta y encontrarnos con Cristo, ¿no?
Y entonces, bueno, cuando conocí a este santo lo comprendí y comprendo que no necesitamos de ningún título tampoco. El mayor título es Cristo en nuestras vidas, pues que bueno, que Él me enseñó que como mamá y esposa y profesional tengo mucho que enseñar y mucho que recibir también. Ese es el llamado, no necesitamos pertenecer a ninguna congregación y tener tampoco una chapa ni ser presidentes de nada, sino también dejarnos iluminar y entender que hay un camino, Dios nos marca a cada uno un camino. En determinadas circunstancias de ese camino, pues vamos a liderar. En determinadas circunstancias del camino tenemos que dejarnos guiar, pero ahí vamos caminando juntos, comprendiendo que el sentido comunitario llama a todas las almas por igual, que el sentido comunitario no hace distinción, que esta está así, o esta está así, o esta es más espiritual, o esta es menos espiritual, sino que contempla a todas las almas por igual. Y los laicos, pues en este sentido, estamos llamados también a colaborar con nuestros sacerdotes, con nuestra iglesia, con nuestra religiosa, desde nuestra posición, desde nuestra ubicación en la vida, para seguir adelante en este camino cristiano, iluminando a los demás y contagiando a los demás con ese fuego en el corazón que nadie lo detiene. Y es así, Dios nos va encontrando, Cristo pasa, Cristo nos levanta, Cristo nos acompaña, Cristo nos enseña. San José María Escrivá de Balaguer decía, una hora de estudio equivale a una hora de oración. Y este pensamiento se lo digo mucho a mis hijas, porque cuando ellas están estudiando, pues veo también que están ahí haciendo lo correcto, conquistando su camino, no están perdiendo el tiempo. Son tiempos de no perder el tiempo, de descubrir qué es lo que Dios nos pide, de no quedarnos paralizados. Levántate, toma tu camilla y anda. Así nos dice Jesús hoy. Y en esta escena del paralítico y la piscina vemos que hay un paralítico tirado allí. Y ese paralítico, ¿qué le dice Jesús? Bueno, estoy aquí, pero lamentablemente cuando quiero llegar a la piscina, esa piscina que en la que se creía, pues se recibía sanidad, según la creencia judía, Jesús se llega hasta allá y está ese paralítico lanzado allí, y pues bueno, él le dice esto, pues cuando yo quiero llegar, y hay otros que me han pasado por encima. Y esto nos regala una gran enseñanza en torno al sentido comunitario, al sentido de ser buenos samaritanos, ¿no? No pasar de largo, sino en medio de tanta bulla, en medio de tanta confusión, en medio de tanta rapidez, tenemos que aprender a hacer pausa y mirar, no solamente para contemplar lo bueno y lo maravilloso que Dios nos deja, sino también para contemplar el que está ahí lanzado tratando de llegar a la piscina para sanarse y no llega. Y esa piscina es la Eucaristía. ¿Cómo nosotros podemos, desde nuestra misión, llevar a las almas a Cristo? ¿Qué estamos haciendo para llevar a las almas a Cristo? Lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, cultivar a Cristo en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Cuando uno va en un avión, ¿verdad? Y hay una turbulencia o la cosa se aprieta, pues lo primero que nos dicen las azafatas es que nos coloquemos la mascarita. Tenemos que respirar primero para poder atender al que está al lado, porque asfixiado no podemos atender a nadie. Pues entonces Dios viene a darnos oxígeno. Y ese oxígeno, si nos sentimos asfixiados, pues ese oxígeno lo encontramos en Cristo, en los sacramentos. Y ahí, pues, cuando recibimos a Cristo, cuando vamos al sacramento de la reconciliación, pues somos liberados y somos sanados y podemos entonces tener claridad para poder animar a los demás. De lo contrario, imposible. De lo contrario, seremos ciegos guiando a otros ciegos. Y entonces, bueno, eso es lo que Dios nos pide en nuestra vida cotidiana. ¿Qué estoy haciendo yo para poder llevar a los demás a Cristo y para también dejarme llevar por los demás en el buen sentido, ¿no? Con voluntad y con mucho discernimiento, sin dejarme coaccionar. Eso es muy importante, porque a veces nos dejamos coaccionar y nos quedamos en nuestra zona de confort y eso nos parece cómodo y creo que tenemos que saltar un poco más, romper esa pared y seguir adelante ganando almas, ¿no? Y eso es un trabajito pues que es muy necesario hoy, en este tiempo. San José María Escrivá de Balaguer y muchos otros santos, pero estamos hablando hoy de él,
eh, siento que es el santo de este tiempo. Es el santo de nuestros tiempos, no es un legado que quedó allí en la historia y bueno, vamos, muy chévere. La gente dice, fui, visité su tumba. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa rezar ahí frente a la tumba de San José María Escrivá de Balaguer? Un gran compromiso cristiano con Dios, con las almas, con nosotros, con el mundo, que comienza en la intimidad de nuestro hogar. ¿Cómo entonces, según lo que nos enseña San José María, lo primero, se los dije al principio de este programa, es la filiación divina? Eso es lo más importante, de allí viene todo. Sentirnos hijos amados por Dios. Yo soy amada por Dios, a pesar de mi miseria, a pesar de la situación que puedo estar viviendo, a pesar de mis errores, soy amada por Dios. Y Él me va dando ese consuelo, esa fuerza, ese triunfo, ese regalo necesario para poder seguir avanzando. Entonces, ¿en qué? Desde esa filiación divina sigo avanzando, sintiendo a Cristo, llevando a Cristo en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad, en mi enfermedad, en mi alegría, en mi patria. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta. En mi trabajo, por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia en mi primer trabajo, en donde estoy segura, en el que se asomó San José María sin yo darme cuenta, porque no tenía ni la menor idea. En ese momento tenía 23 añitos y era una católica de chaqueta, pues. Iba a misa, cumplía con los preceptos, pero no entendía mucho. Bueno, además de que viví una formación cristiana un poco atropellada, porque no había pues un concepto de familia sólido, que eso es tan importante. Pero bueno, todo eso pues se fue sanando y se ha ido sanando y perdonando y todavía estoy en proceso. Pero bueno, estaba en mi primer trabajo y recuerdo que cuando llegué fue muy impactante porque había una persona que colindaba pues escritorio a escritorio conmigo y cuando llegué pues el recibimiento no fue nada amable. El recibimiento fue un poco hostil, pues no hubo saludo, hubo bueno, las cosas entre mujeres a veces son un poco más difíciles, las mujeres somos muy complicadas, pero creo que esta muchacha que después se fue, eh, creo que estaba pasando por problemas, ¿no? Y sin darme cuenta en ese momento, mi actitud, lloraba mucho y peleaba mucho en la casa y bueno, la mujer despotricaba por detrás, pero seguía avanzando, ¿no? Y quedó allí una misión. Y en ese momento resistí. Pero lo más importante y lo que quiero dejar claro es que resistí sin venganza, sino con justicia. A nosotros nos tocaba, era un trabajo de relaciones públicas, y nos tocaba organizar las reuniones de los comités de algunas empresas afiliadas a esa institución. Y yo tenía pues que encargarme de todo lo que era la organización de los eventos para estas reuniones de estos empresarios, un trabajo lindo, ¿no? Comunicarme con cada uno, hablar de ser posible. Y bueno, ella pues fue un poco arbitraria en cuanto a la distribución de los comités y bueno, ruda, ¿no? Y yo seguí, porque para su sorpresa muchos de sus comités, pues como claro, yo estaba llegando nueva, muchos de esos comités que ella me dio arbitrariamente, sin ningún tipo de votación o nada, pues prosperaron mucho, porque, bueno, Dios me dio pues la capacidad de hacer que eso prosperara y después a nivel de gerencia pues me cedieron nuevos comités para crear y aquella niña se llenaba de rabia y de envidia, algo que no podía controlar. Y yo pude realmente, creo que sin duda, ahí en el trabajo pude hacer a Cristo presente desde mi desempeño, desde mi paciencia para con esta persona, desde comprenderme a mí misma también mis rabias, porque eran justificadas, porque no es de humano desestimar la rabia, forma parte de un sentimiento humano, sobre todo cuando hay una injusticia, pero sí yo veía más allá de que todos tenemos problemas, evidentemente, pero de que a esa niña pues le faltaba algo en su vida, ¿no? Y definitivamente ese algo era Dios. Después cuando ella se fue, eh, pudo ella abrirse conmigo y contarme su drama. Al momento que se fue, perdón, días antes de que se fuera. Y después de que se fue, conversamos un par de veces, nos tomamos un café en otro contexto y pude escucharla.
Y creo que Cristo pasó. Creo no, estoy segura. Y repito, como lo dije al principio de esta transmisión, no pretendo ni aquí ni en ninguna circunstancia de mi vida ser guía espiritual de nadie. Pero siento y he sentido que ha habido algo y alguien, Cristo persona que pasa, que me ha impulsado a resistir y estar ahí en medio de esas situaciones, de no reaccionar de una forma no adecuada, sino a seguir avanzando. Y luego cuando llegó una persona a ocupar ese puesto, pues yo gestioné y actué completamente distinto a como habían sido conmigo. Era mi primer trabajo. Imagínense lo que eso significa. Y yo decía dentro de mí, pero ¿por qué me toca a mí? Y ahora, pasados unos añitos, digo, porque hay una misión más allá del trabajo, más allá de monetizar. Dios nos tiene una misión y sin darme cuenta ahí se cumplió. Y cuando llegó esta otra persona, y evidentemente eso ilustra lo que enseña San José María. Y lo más bonito es que a lo mejor lo estamos viviendo sin darnos cuenta y sin ser miembro del Opus Dei, sin haber estudiado en ninguno de los colegios del Opus Dei. Pude vivir esa enseñanza ahí en el trabajo sin darme cuenta y en mi primer trabajo sin identificarme con el Opus Dei. Hasta que después del camino conocí a San José María. Es decir, él me estaba acompañando. Y estoy segura de eso porque él estaba intercediendo, porque por mis propias fuerzas no lo hubiera logrado de ninguna manera. Y bueno, creo que es muy bonito entonces testimoniar de esta manera, desde esta filiación divina que se presenta en nuestras vidas. Muchas veces la percibimos, otras veces no, pero está y es la fuerza para seguir avanzando. Cuando llegó esta nueva persona, retomando la historia, para no desviarme, y se sentó al lado de mí, pues yo comencé a actuar con justicia. Ya yo tenía un año allí, pues recuerdo que busqué un bol con unos papelitos. Como no le tengo el temor al cambio y como me gusta ser justa, porque en la medida que soy justa, Dios es justo conmigo, pues distribuí unos papelitos y los comités los distribuimos de manera pues aleatoria. Ella pudo tomar el papelito y fue algo muy bonito y fue una experiencia que ella le quedó grabada en su corazón, porque ella decía, bueno, ¿por qué ella hizo esto conmigo? Y recuerdo que los comités nuevos que no me gustaban, por ejemplo, estaba el comité de finanzas, yo soy muy mala en los números, y no me gustaba para nada y me tocó y dije, bueno, esto tal vez es un reto para que yo aprenda algo aquí bueno, Dios, fue lo que me tocó. Vamos a iluminarlo y vamos a encararlo, ¿no? Y fue muy bonito porque después, pues, yo tuve otra oferta laboral y cuando me fui, quedó la huella. Recuerdo que esa muchacha me hizo una carta muy bonita, muy agradecida. Y más allá de la carta, luego de muchos años nos reencontramos y hemos ido a almorzar un par de veces. Y entonces me alegra pues que haya podido quedar una huella allí, pues una Isabela que sin darse cuenta pues actuó con justicia, sin mostrarse, sin que eso saliera en televisión, sin hacerse autopropaganda, simplemente en una realidad cotidiana laboral, pues Dios me inspiró a ser buena compañera. Dios me inspiró a llevarlo pues a él en el trabajo sin dar ningún discurso y esa huella quedó para esa persona y espero que en algún momento eso siga dando frutos, ¿no? Eso es vivir la santidad en el trabajo. En ningún momento yo saqué un rosario, porque además en ese momento yo no rezaba el rosario. Iba a misa los domingos y ya. Pero tenía gente que rezaba el rosario por mí. Tal vez San José María estaba rezando el rosario por mí en el cielo, no lo sé. Pero muy bonito porque ahora lo entiendo desde una perspectiva teologal en una realidad concreta y cotidiana, que es el trabajo. Una discrepancia superada, pero además de eso, respondida cristianamente. Muy bonito. Y yo estoy segura de que muchas de las personas que están escuchando pues lo viven y lo encarnan de esa manera. ¿Cómo vivir la santidad en la familia? Bueno, queridos amigos, y con toda naturalidad les comento que allí es donde más Dios se ha mostrado en mi vida, sobre todo desde esa maternidad. Me ha costado mucho comprenderlo. ¿Por qué me ha costado mucho comprenderlo? Porque nací y me formé en una
familia pues completamente disfuncional y con muchos problemas. Y desde esa realidad, y estoy segura de que apoyada de la Virgen María y de muchos santos y beatos realmente que me acompañaron, porque era una realidad muy compleja, yo pude soñar, atreverme a soñar con una realidad distinta. Y en ese sentido Dios me dio el regalo para poder sanar tantas cosas de una nueva familia, es decir, mi familia, papá, mamá e hijos. Lamentablemente en mi familia extendida pues ha habido muchas fracturas y con la experiencia he podido comprender algo de dónde vienen esas fracturas, ¿no? Y también a dejárselas a Dios, ¿no? Porque hay cosas que humanamente no podemos resolver. Pero sí desde mi oración, desde mi perdón, desde gestionar al modo de Cristo como mamá, educando con presencia. Y Dios me dio el gran regalo de que durante toda la infancia de mis hijas y hasta el sol de hoy, pues pudiese estar de verdad en todos sus procesos, en sus logros, en sus luchas, en sus sufrimientos, en sus realidades, dentro de también otras realidades externas que nos comprometen. Y desde allí pude comprender que Cristo pasa también y que hay un gran sentido teologal y trinitario en la familia. Entonces, luego de pasar, y aquí quiero compartir el testimonio de San José María, cómo él me ayudó, luego de pasar de un perfeccionismo extremo hacia mí misma en torno a cómo hacer las cosas bien, para no equivocarme, para no hacer sufrir a mis hijas, para que todo estuviese bien con mi esposo en el hogar, pues San José María me enseñó que yo soy humana y que también me voy a equivocar y que Dios me ama con mis errores y que el perfeccionismo y la rigidez no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué yo tenía ese perfeccionismo y esa rigidez? Que Dios fue llevando también, porque algunas cosas, no voy a decir que era autoritaria, no, de ninguna manera. He sido una persona muy disciplinada, pero la rigidez iba conmigo misma, más bien, no para con los míos, de ninguna manera. He dado todo el amor que he podido a mis hijas y a mi esposo, todo el amor que he podido. También un amor disciplinado, porque amar es disciplinar, pero una disciplina amorosa, ¿no? Y por eso ilustro aquí mucho la Sagrada Familia, no estoy queriendo pretender que me estoy comparando con la Sagrada Familia, pero sí me dejo iluminar por esa realidad, porque Dios quiere que vivamos así, felices, ¿no? Y yo me imagino a la Virgen María aleccionando a Jesús, el mismo Dios que se encarnó en su vientre, no con unos regaños, sino con el ejemplo, con el amor, con el testimonio coherente, pues así he intentado hacerlo con mis hijas dentro de mis errores también, ¿no? Pero eso dio unos frutos muy grandes, que mi corazón guarda y que los voy viendo y que los disfruto también. ¿Qué fue entonces lo que hizo San José María? Pues bajar un poco o disminuir un poco esa rigidez que tenía conmigo misma, en donde cualquier error yo misma me lo reclamaba. ¿Por qué? Porque había una herida familiar desde la infancia, cosa que también en este momento Dios sanó o sigue sanando porque hay heridas que están allí, que simplemente le sale la costrica, pero ahí están. Pero pude comprender que no soy perfecta y que Dios también ama mi imperfección. Y dentro de esa dinámica, pues es muy bonito porque como di tanto, como amé tanto, comenzando en mi familia, como sacrifiqué tanto, y no lo estoy diciendo por un gesto de vanagloria, sino que realmente fue Dios dándome la fuerza. En los momentos en los que yo necesité, en el momento en el que yo enfermé gravemente, gracias a Dios fue corto, en los momentos que yo me equivoqué, encontré comprensión en los míos, en mis hijas, en mi marido. Y entonces es bonito cómo eso, en reciprocidad, sin coacción y de manera natural, se va gestando, hasta llegar a comprender cómo está Dios en mi familia y cómo vivir esa santidad en mi familia. En momentos de luz, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de oscuridad, en momentos de triunfo, en momentos de fracaso. ¿Cómo puedo yo vivir la santidad? Aquí en esto último es lo más importante, porque yo me estaba exigiendo un continuo triunfo, pero también el fracaso hay que contemplarlo, incluso hasta para la educación de los hijos, porque la vida está llena de lucha. Entonces en esos fracasos también hay un gran aprendizaje.
Y me viene a la mente un testimonio en el que realmente también me acompañó San José María. Pues mi hija vivió en su colegio una injusticia muy grande en torno a una calificación. Una muchachita bueno, que se ha acostumbrado al estudio, las dos, estoy hablando de mi hija mayor, las dos las he educado para estudiar, ¿no? Me he entregado en eso. Y bueno, mi hija mayor vivió una situación en donde injustamente obtuvo una mala calificación y hasta le quitaron el examen, pues hubo un error grave allí. Y yo confié en mi hija lloró mucho porque realmente había estudiado todo el fin de semana y no hubo forma, pedí que revisaran las cámaras, pedí y no hubo forma de que eso fuese cambiado, pues quedó con muy buena nota igual y tuvo su promedio excelente, pero en toda su escolaridad fue una injusticia demasiado grande. Lloré mucho como mamá, mi esposo también, y al final, sentada en el sofá con mi hija abrazada por esa injusticia, le dije, hijita, vamos a ofrecerlo. Vamos a ofrecer esta injusticia que tú estás viviendo porque la vida también nos presenta injusticia. Vamos a ofrecerlo por las personas que están en este momento en un hospital llenas de cables, en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a ofrecerlo por las personas que están enfermas y que no tienen cómo solventar esa dificultad de salud económicamente, por las personas que están privadas de libertad injustamente. Vamos a ofrecerlo por esas mamás que pueden tener a jóvenes en cualquier parte del mundo privados de libertad injustamente, por sea cual sea la razón. Vamos a ofrecerlo por las familias que están en conflicto. Y ella no entendió, como tal vez yo no entendí en su momento. El programa pasado hablamos del valor del ofrecimiento, pero se quedó callada y ahí quedó y lo ofrecimos. Y entendí como mamá que ella debía pasar por esa situación permitida por Dios, porque si yo humanamente no pude resolverlo y ella tampoco, pues teníamos que pasar por esa situación y nos cuesta mucho como padres ver a nuestros hijos sufrir, pero tocó. Es vivir la santidad en el hogar, también en las cosas sencillas, cuando estamos cocinando, cuando estamos alegres, cuando estamos también discutiendo, en medio de una discusión y cómo puede iluminarse oportunamente, de una manera asertiva. Y así, paso a paso, comenzamos a comprender entonces este legado que nos deja San José María Escrivá de Balaguer en torno a la santidad en la vida cotidiana, que está muy bien expresado en la Gaudete et Exsultate que nos deja el Papa Francisco y que también nos enseña la Sagrada Familia de Nazaret. San José también vivió la santificación en su vida cotidiana, cuando hacía un mueble en su trabajo de carpintería. La Virgen María también vivió la santificación en su vida cotidiana desde su misión como mamá y esposa. Me la imagino entonces cocinando algo sabroso para San José. Me la imagino como mamá educando a Jesús. Y también entonces Jesús, dentro de esta experiencia teologal de la familia, vivió su misión de ser Dios en el mundo desde la cotidianidad, porque en ese hogar de Nazaret no había propaganda. Ahí cursaba todo naturalmente, sin ser vistos. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Con esto finalizo este programa. Me complace mucho haber tenido la oportunidad de estar junto a ustedes una vez más y será hasta nuestro próximo encuentro Teología al Día bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez. Y agradezco al equipo de voluntarios que hacen posible esta y todas las transmisiones. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de esperanza, ánimo y adelante. Habló para ustedes Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil
horizonte.